¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible que te impide avanzar, como si la realidad a tu alrededor te pusiera a prueba constantemente? ¿Y si te dijera que la realidad puede doblarse? Que existe una técnica energética secreta, ocultada durante siglos, capaz de reprogramar instantáneamente lo que vives. Esta técnica no es una metáfora. Fue estudiada por los mayores iniciados de las órdenes esotéricas más antiguas, como los masones del 33º grado y los sacerdotes egipcios. Descubrieron que el aire que respiras contiene información magnética codificada que moldea tu campo vibratorio. Y es ese campo el que determina lo que atraes o repeles. Hoy vas a descubrir cómo recuperar el control de tu frecuencia y con ello, influir directamente en lo que sucede en tu vida. Antes de continuar, escribe en los comentarios: restauro mi campo magnético y manifiesto la realidad que elijo. Esa afirmación sella tu compromiso con el cambio. Para comprender cómo es posible doblar la realidad mediante técnicas energéticas, necesitamos recurrir a uno de los nombres más destacados en el estudio de la conciencia: Jacobo Greenberg. Este neurocientífico mexicano dedicó su vida a investigar las interacciones entre mente y realidad, desarrollando la teoría del campo neuronal, que sugiere que aquello que percibimos como realidad no es algo fijo o externo, sino una proyección de nuestra estructura perceptiva. En otras palabras, no observas la realidad, la generas. Greenberg estudió chamanes, tradiciones ancestrales y fenómenos que la ciencia moderna rechaza por no saber cómo explicarlos. Sus investigaciones señalan una verdad sorprendente. La conciencia humana puede modular el campo energético que nos rodea, alterando eventos e incluso el funcionamiento del cuerpo físico. Pero Greenberg no fue el único. Manly P. Hall, en su monumental obra The Secret Teachings of All Ages, reveló que sociedades iniciáticas como los masones del 33º grado, los rosacruces y los alquimistas conservaron un conocimiento avanzado sobre el magnetismo humano, un campo invisible que responde a la moralidad, a la respiración, a la geometría y a la intención. Estos estudios convergen en un punto: la realidad responde al estado de tu campo energético, y estás a punto de entender cómo funciona eso. Imagina que todo lo que llamas vida, tu salud, tus relaciones, tus oportunidades e incluso tus pensamientos, está siendo moldeado por algo que no puedes ver, pero que te rodea constantemente. Eso es el campo magnético humano, una estructura energética sutil, pero absolutamente real, que se extiende entre 3 y 5 metros más allá de tu cuerpo físico, y que responde de forma instantánea a tus emociones, acciones y pensamientos. Investigadores como Walter John Kilner y Harold Saxton Burr estudiaron este campo con instrumentos científicos. Kilner, por ejemplo, logró fotografiar el aura humana y descubrió que las enfermedades se manifiestan en el campo antes de aparecer en el cuerpo físico. Burr demostró que cada organismo posee un molde electromagnético que gobierna la forma física, el comportamiento y el funcionamiento de los órganos. Este campo no es estático, late, vibra, interactúa con el entorno y con los campos de otras personas. Cuando dos campos se encuentran, ocurre un intercambio energético automático. Campos íntegros y armoniosos inducen sanación, claridad e inspiración. Campos fragmentados drenan, debilitan y contaminan todo a su alrededor. Ahora piensa, si ese campo reacciona constantemente a ti, entonces estás co-creando tu realidad cada segundo, no solo con acciones físicas, sino con la calidad energética que emanas. Jacobo Greenberg llamaba a esto estructura perceptual, un filtro vibratorio que organiza la materia y los acontecimientos según tu estado interior. Aún más impresionante es la forma en que la moralidad afecta directamente ese campo. No se trata de religión,
sino de una ley energética universal. Cada mentira contada, cada acto egoísta, cada explosión emocional descontrolada crea grietas y agujeros en ese campo, que se convierten en puertas de entrada para trastornos físicos, mentales y espirituales. En cambio, cada acto de verdad, compasión o coraje fortalece la estructura magnética personal, volviéndola más luminosa, coherente y resistente. No eres solo un cuerpo que tiene energía. Eres un campo energético que temporalmente anima un cuerpo. Todo lo que experimentas parte de ese campo. Cuando está íntegro, la realidad fluye. Cuando está fragmentado, todo se detiene. Esa es la base de lo que los antiguos llamaban cuerpo glorioso, cuerpo de luz o cuerpo incorruptible. No era fantasía, era ciencia energética aplicada. La pregunta que surge ahora es, ¿qué está dañando o fortaleciendo tu campo hoy? Y más importante, ¿cómo restaurarlo? En el siguiente apartado, revelaremos los principales enemigos de tu campo magnético y cómo evitar que esas fuerzas invisibles dominen tu vida. ¿Alguna vez te has sentido inexplicablemente cansado después de conversar con alguien? ¿O has notado que, tras un ataque de ira, tu cuerpo queda exhausto, tu mente confusa y tu motivación drenada? Eso no es solo psicológico, es magnético. El campo magnético humano no es invulnerable. Se ve profundamente afectado por todo lo que piensas, sientes, ingieres y expresas. Cada pensamiento denso, cada emoción tóxica, cada mentira actúa como un desgarro o perforación en ese campo. Y cuantas más veces se repiten estas acciones, más fragmentado y frágil se vuelve, abriendo espacio para enfermedades, trastornos mentales, mala suerte crónica y sentimientos persistentes de angustia. Según los estudios de Walter Kilner, emociones como el odio, la envidia y el resentimiento crean literalmente manchas oscuras y zonas de turbulencia en el campo magnético. La ira intensa, por ejemplo, actúa como una explosión, fragmenta el campo en la región del plexo solar, liberando chorros de energía en todas las direcciones. Esa energía, una vez dispersa, no regresa. El campo se debilita y queda vulnerable a influencias externas. Las mentiras, por su parte, generan distorsiones en el campo de la garganta. Investigaciones con magnetómetros sensibles muestran que la región laríngea entra en disonancia tras una mentira y que esa desarmonía permanece activa aunque la mente consciente olvide el hecho. Las personas que mienten constantemente terminan desarrollando problemas de tiroides, cuerdas vocales y metabolismo. No es castigo, es consecuencia energética. Hablemos ahora de sustancias. El alcohol, por ejemplo, crea porosidad áurica. El campo se vuelve permeable como una esponja energética. Los narcóticos pesados rasgan el campo, hasta el punto en que ciertos fragmentos del aura llegan a separarse literalmente del cuerpo. Eso explica la sensación de vacío, ausencia e incluso de pérdida del alma que experimentan muchos adictos. Además, las emociones mal procesadas, como la culpa, la vergüenza y el resentimiento, crean zonas de estancamiento. Energía parada, densa, que comienza a acumularse y a bloquear los centros de distribución energética. Con el tiempo, eso se manifiesta en desequilibrios físicos y psíquicos. Como decía Jacobo Greenberg, la enfermedad comienza cuando el flujo de la conciencia se interrumpe. Lo más peligroso, sin embargo, es que la mayoría de estas violaciones ocurren sin conciencia. Las personas siguen la vida alimentando resentimientos, consumiendo contenidos violentos, diciendo lo que no sienten, comiendo lo que no nutre y reaccionando al mundo desde el miedo. Y luego se preguntan por qué todo parece salir mal. Pero existe un camino de regreso. Al restaurar la integridad de tu campo, todo comienza a cambiar. La mente se aclara,
El cuerpo se fortalece, las emociones se equilibran y la realidad se reorganiza. El primer paso: dejar de sabotear tu propio campo con acciones inconscientes. La mayoría cree que respirar es solo un proceso automático de intercambio de gases. El oxígeno entra, el dióxido de carbono sale. Pero para los antiguos iniciados, para los alquimistas y para maestros ocultistas como Jacobo Greenberg, respirar es un acto de comunión con el cosmos. El aire que respiras no está vacío. Está saturado de energía magnética solar, codificada por la atmósfera terrestre para ser absorbida por todos los seres vivos. Cada inhalación es una transferencia directa de información vibratoria del universo a tu campo personal. Estás literalmente descargando códigos cósmicos con cada respiración. Los maestros del 33 grado lo sabían. Por eso desarrollaban técnicas específicas de respiración combinadas con visualizaciones geométricas que permitían maximizar la absorción de energía vital. Cada planeta del sistema solar emite frecuencias particulares y esas frecuencias viajan por la atmósfera, son moduladas por la Luna y son absorbidas por el campo magnético humano. Durante una inspiración profunda y consciente, el campo magnético del cuerpo se expande, se fortalece y se alinea con la frecuencia predominante del entorno cósmico en ese momento. Eso posibilita estados ampliados de conciencia, curación acelerada e incluso manifestaciones más rápidas de las intenciones. En la tradición oriental, esto se conoce como prana. Para los taoístas es el Qi. Para los alquimistas occidentales es el Spiritus Mundi, el espíritu del mundo disuelto en el aire. Todos hablaban de lo mismo, una sustancia energética invisible, pero esencial, presente en la atmósfera, responsable de sostener la vida y moldear la realidad. Respirar correctamente significa más que simplemente llenar los pulmones. Significa respirar con intención, con presencia, sabiendo que estás absorbiendo el magnetismo de la creación. Una técnica simple pero poderosa es la siguiente. Siéntate en silencio, cierra los ojos, inhala lentamente por la nariz, visualizando una luz dorada que entra por la coronilla. Mantén el aire unos segundos, sintiendo esa luz recorrer tu cuerpo, llenando cada célula de vitalidad. Exhala por la boca liberando toda tensión, miedo, ira o pensamiento denso. Imagina que estás limpiando tu campo. Repite de 7 a 10 veces. Esta práctica, realizada a diario, purifica tu campo magnético, fortalece tu protección energética y alinea tu mente con estados de frecuencia más elevados. Es aún más potente si la haces en las primeras horas de la mañana o durante las fases crecientes de la luna, momentos en que el campo magnético terrestre está más receptivo. El aire es un velo entre mundos, cargado de instrucciones de la naturaleza y del cosmos. Cada molécula contiene historia, vibración, movimiento y propósito. Respirar, cuando se hace con reverencia, se convierte en una tecnología espiritual, un puente entre lo humano y lo divino. Ahora que entiendes el poder de la respiración consciente, es momento de descubrir cómo formas geométricas específicas, como el cubo y el dodecaedro, pueden usarse para realinear tu campo energético con precisión. ¿Has entrado alguna vez en un lugar y sentido una paz inmediata, como si todo tu cuerpo se realineara en silencio? O, al contrario, ¿has estado en ambientes donde tu campo parecía aplastado, tu energía drenada sin explicación? La respuesta puede estar en la geometría del espacio. Las formas geométricas no son solo conceptos matemáticos, son estructuras vibratorias que emiten frecuencias específicas y que interactúan directamente con el campo magnético humano.
Esta era una de las bases del conocimiento oculto de los iniciados egipcios, de los pitagóricos y de las órdenes secretas que surgieron después. Pitágoras, tras más de 2 décadas de iniciación en los templos de Egipto, enseñaba que formas perfectas, como el cubo, el dodecaedro y el icosaedro, emitían frecuencias sanadoras. No solo representaban equilibrio, sino que emanaban equilibrio. Cuando contemplas o interactúas con esas formas, tu campo se reorganiza, buscando la misma coherencia estructural. Por eso, en ciertas culturas, se colocaban sólidos geométricos sobre pedestales para que los enfermos los observaran. El simple acto de fijar la mirada en una estructura perfecta creaba un reflejo vibratorio en el campo energético del observador, iniciando procesos de realineamiento y sanación. Las catedrales góticas siguieron el mismo principio. Sus arquitectos no buscaban solo belleza visual, sino vórtices magnéticos armónicos. Cada arco, cada proporción, cada vitral obedecía códigos de proporción áurea y otros principios geométricos secretos capaces de elevar la frecuencia vibratoria de quien entrara. Por eso muchos relatan curaciones espontáneas en esos lugares. La arquitectura alinea el campo magnético del visitante con una matriz superior de orden y armonía. Manly P. Hall describía ese proceso como una forma de magnetismo arquitectónico. Para él, toda forma, creada o natural, porta un campo específico y al interactuar con ella, eres magnéticamente influenciado. Un ambiente con proporciones desequilibradas, materiales sintéticos y líneas caóticas desestabiliza el campo magnético personal, abriendo espacio para enfermedades, confusión mental y baja vibración. Y no es solo el entorno físico. Visualizaciones geométricas también pueden emplearse como herramientas de autotransformación. Al meditar, visualizando un dodecaedro girando alrededor de tu cuerpo, por ejemplo, activas un campo de resonancia que actúa directamente sobre los puntos de ruptura de tu campo energético. Esto no es simbólico, es física vibracional aplicada a la conciencia. Por lo tanto, si quieres restaurar tu poder energético, comienza por observar los espacios que frecuentas. Busca simetría, armonía y formas naturales. Utiliza imágenes de sólidos perfectos en tus meditaciones y, sobre todo, comprende que tú también eres una estructura geométrica viva. Todo lo que te rodea influye en tu frecuencia. Durante siglos, los alquimistas fueron ridiculizados como lunáticos que intentaban transformar plomo en oro. Pero esa metáfora fue mal interpretada. El verdadero objetivo de la alquimia nunca fue material, era vibracional. Buscaban la transmutación del campo magnético humano, elevar la frecuencia de la energía vital hasta que el cuerpo se convirtiera en un canal puro de luz. Esa era la creación del cuerpo glorioso, también llamado cuerpo incorruptible. Ese cuerpo no es un segundo cuerpo físico, es un estado de coherencia magnética absoluta, donde todos los centros energéticos operan en perfecta resonancia. Cuando se alcanza, ese estado permite longevidad, salud perfecta, lucidez permanente y la capacidad de influir conscientemente en la realidad. Para los iniciados no era un mito, era una tecnología espiritual real, protegida por rituales y símbolos. Los alquimistas estructuraron ese proceso en 3 grandes fases: Nigredo, la negrura, la purificación. Aquí el iniciado confrontaba sus sombras, sus traumas y sus vicios. Era el momento de eliminar todo pensamiento y comportamiento que corrompiera el campo. Esto implicaba ayunos, silencio, meditaciones profundas y el abandono de todo lo que provocara estancamiento energético. Albedo, la blancura, la clarificación. Con el campo purificado,
el iniciado comenzaba a reconstruir su estructura interna mediante prácticas de visualización, contemplación de la geometría sagrada, técnicas respiratorias y el cultivo de emociones elevadas como la gratitud, la compasión y el coraje. Esta fase se caracterizaba por el refinamiento de la vibración personal, donde el campo magnético se volvía progresivamente más sutil y coherente. Rubedo, la rojez, la integración. Aquí, el iniciado se convertía en un punto de luz consciente dentro del mundo. Su campo magnético era tan fuerte, coherente y vibrante que podía influir en ambientes, sanar personas e incluso reconfigurar eventos. En esta etapa, el cuerpo glorioso no era solo una idea, era una presencia activa. La alquimia también enseñaba que cada elemento posee una firma magnética. La piedra filosofal, por ejemplo, no era una piedra literal, sino el estado final de coherencia absoluta del campo, capaz de reorganizar otras frecuencias con su mera presencia. Este campo transmutado servía como catalizador del orden en sistemas desorganizados, fuera una sustancia, una persona o incluso una situación. Jacobo Greenberg retomó esa visión al afirmar que el ser humano puede alcanzar estados de conciencia tan elevados que la propia estructura de la realidad se curva alrededor de la percepción individual. Esa es la consecuencia directa de la transmutación del campo. No hay magia en esto, hay consistencia vibratoria. Cada acto de integridad, cada respiración consciente, cada pensamiento elevado construye el campo glorioso. ¿Y qué ocurre cuando ese campo alcanza un punto crítico de coherencia? Empieza a curvar la realidad a su alrededor. Si todo en el universo está regido por campos magnéticos, desde átomos hasta galaxias, entonces no es exagerado afirmar que la realidad es maleable. ¿Pero maleable para quién? Para aquellos cuya frecuencia es lo suficientemente fuerte, coherente y estable como para imprimir su orden sobre el caos externo. Esa fue la clave que los iniciados siempre guardaron. Un campo magnético humano coherente no solo influye, sino que literalmente reorganiza la realidad alrededor. Esto no es poesía espiritual, es física vibracional. Las personas con campos íntegros se convierten en vórtices de organización. Allí donde entran, las situaciones se armonizan, los conflictos se disuelven, lo imposible comienza a ocurrir. Y no por suerte o carisma, sino porque sus campos emiten frecuencias estructurantes que reordenan los campos más débiles por pura resonancia. Este es el principio de la resonancia mórfica, estudiado por científicos como Rupert Sheldrake e intuido por místicos durante milenios. Cuando dos campos se encuentran, el más coherente influye al más frágil. El campo alineado reprograma al otro. La verdadera manipulación de la realidad no ocurre con fuerza, sino con frecuencia. Jacobo Greenberg decía que la realidad percibida es un holograma generado por la mente en interacción con el campo neuronal. Al alterar tu campo, reprogramas el holograma, es decir, cambias la realidad. Pero existe un umbral crítico. Esa manipulación de la realidad solo es posible cuando la coherencia del campo alcanza un nivel energético límite. Antes de eso, tus pensamientos son ruido. Después de eso, se convierten en mandato. ¿Un ejemplo? ¿Has visto personas que, con simples palabras, cambian el clima emocional de una sala entera? ¿O aquellas que realizan milagros silenciosos donde todo empieza a funcionar a su favor sin explicación? Son personas con campos fuertes y no son elegidas, han sido entrenadas conscientemente o no. La realidad responde al orden interno. Un campo coherente es como un imán que atrae situaciones compatibles. Si tu vida está llena de caos, probablemente tu campo está desorganizado.
Al reorganizarlo, mediante respiración consciente, ética vibratoria, contemplación geométrica, alimentación viva y presencia intencional, empiezas a atraer aquello que vibra en tu nueva frecuencia, y este fenómeno es multiplicable. Un solo ser humano con un campo completamente coherente puede equilibrar magnéticamente a cientos de personas a su alrededor. 10 personas con campos alineados crean un vórtice capaz de armonizar barrios enteros. Un grupo de 1000 puede cambiar el campo emocional de una ciudad. Los antiguos lo sabían. Por eso templos, monasterios y círculos iniciáticos se ubicaban estratégicamente para formar puntos de activación del campo colectivo. Manipular la realidad no es dominar a los demás. Es dominarse a uno mismo hasta que tu frecuencia sea tan elevada que el mundo no tenga opción más que responder en armonía. Ahora que comprendes esto, es hora de actuar. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti reconoció la verdad. No fue solo curiosidad, fue resonancia magnética. Tu conciencia ya está buscando reconstruir tu campo, restaurar tu soberanía energética y asumir el control de tu realidad. Pero nada de esto tendrá valor si queda solo en teoría. La transformación empieza ahora, con acciones simples y conscientes. Respira profundamente todos los días con intención. Cuida tu moralidad como quien protege una joya sagrada. Evita ambientes y personas que drenan tu energía. Rodéate de geometría, naturaleza, silencio y verdad. Visualiza tu campo como una esfera dorada, viva, íntegra, impenetrable. Y lo más importante, persevera. La integridad magnética se construye con repetición y consistencia. Cada elección que haces es una firma vibratoria que modela tu realidad. Si este contenido tuvo sentido para ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta. Y escribe en los comentarios: mi campo es sagrado, creo mi realidad con conciencia. Este simple acto fortalece tu intención y te conecta con una comunidad de buscadores comprometidos con la evolución real. No eres solo un cuerpo con energía, eres energía que comanda la forma, y ahora tienes la llave para moldear lo invisible y manifestar lo imposible.